leer literatura escrita por mujeres me lleva a entender cosas de mi propia identidad y eso me genera un sufrimiento, pero a la vez me genera una acogida, ¿no? Bienvenida, gente deliciosa, bienvenida a un mes más a nuestra Master Room mensual, en la que bueno, pues, vamos a indagar en la genealogía de una poeta, en una genealogía completa y en este caso local. Para los que y las que no nos conozcáis, nosotras somos una asociación cultural afincada en Madrid, nos llamamos Ediciones Deliciosas, somos una asociación chiquitita, pero que intentamos hacer un montón de cosas a través de redes, de presencial, etc. Nosotras nos dedicamos a divulgar la literatura escrita por mujeres y también a las artistas plásticas, aunque en menor medida porque lo de la literatura y sobre todo lo de la poesía nos tira. Yo soy Inés Montero, soy la presidenta, porque oye, ya que se puede ser algo, pues oye, pues yo me pido presidenta, ¿no? Eh, y bueno, os doy la bienvenida y las gracias por querer pasar esta tarde con nosotras. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con una poeta canaria, con Aída González Rossi. Yo tengo por aquí la chuletilla, en la que tengo apuntado que Aída nació en Tenerife en el 95, estudió periodismo y un máster de estudios de género y políticas de igualdad en la Universidad de La Laguna. En 2017, perdón, su cuento Casas, desiertos o bosques resultó ganador del 20 Premio Internacional Julio Cortázar de Relato Breve en la Universidad de La Laguna y es autora de los poemarios Deseo y la Tierra, de Cartonera Island 2018 y Pueblo Yo, de Libero Editorial 2020. Además, hoy se tenía que haber decidido el sorteo de un ejemplar precisamente de Pueblo Yo con Libre América, pero por cuestiones de logística y tal, aunque el sorteo está cerrado, el resultado lo pondremos el martes, sobre todo para que sea un resultado justo, porque hay una de las partes que está de puente y oye, pues en fin, hay que respetar también los descansos de los seres autónomos de la vida, porque trabajamos mucho, ya lo digo yo. Eh, Hoy yo estoy tremendamente emocionada de contar con Aída por un lado, pero también del tema escogido de esta genealogía de poetas canarias, porque durante muchos años yo iba todos los años a Canarias, en este caso a Tenerife, y para mí durante muchos años se convirtió en mi segundo hogar. Y bueno, sé que hoy mucho de lo que hable Aída pues me va a recordar muchas vivencias. Yo ya me callo porque no tengo mucho más que aportar, me convierto en asistente de Aída y le cedo la palabra. Espero que os lo paséis estupendamente. Aída, todo tuyo. Pues hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias a todas las personas que veo conectadas. Veo alguna cara conocida, otras no. Y gracias a Ediciones Deliciosas, por supuesto, por el espacio. Siempre es bueno tener espacios para hablar de escritoras canarias, tanto dentro de Canarias, ¿no?, como fuera, pero tenerlos en espacios peninsulares, por no decir godos, eh, es Bueno, doblemente a mí me mejor. encanta, a mí me encanta. Ayer, de hecho, tuve una discusión, bueno, una discusión, no, una conversación con un amigo sobre si el godo es despectivo o no. Bueno, eh, pues, Cada uno que se lo tome como quiera, ¿eh? A mí me parece que, chica, pues es lo que hay. pues bueno, tener espacios para hablar específicamente de autoras canarias en foros, ¿no? Que no son canarios, al final es una cosa que alegra doblemente, no debería ser así, pero lo es porque al final una de las cosas de las que vamos a hablar hoy, ¿no?, es que las autoras canarias han estado y están muy silenciadas en la península, ¿no? De hecho, ya aquí hablando un poco como autora joven de Canarias, esa dinámica se ve mucho en que al final sentimos que no se nos toma en serio hasta que no publicamos en una editorial peninsular, ¿no? Es un poco, es un poco horrible, pero bueno, es una dinámica de poder que está ahí. Entonces, el hecho de que haya espacios y haya foros para llevar a autoras que sí que resuenan mucho en Canarias
y han tenido además carreras muy importantes y que han hecho aportaciones muy importantes a la poesía canaria, pues siempre es bueno, ¿no?, llevarlas fuera, porque creo que es una cuestión de justicia. Al final es un poco la misma dinámica de cuestión de justicia que tenemos cuando hablamos de visibilizar autoras en general, ¿no? Pues esa dinámica de poder llevada a lo canario también nos lleva a tener que hacer un doble esfuerzo por visibilizar autoras canarias frente a las autoras pues de otros lugares como Madrid, por ejemplo, ¿no?, que tienen una situación de privilegio. Bueno, tiene muchos matices, pero frente a las autoras canarias sí que hay una situación de privilegio en cuanto a un poco esa dinámica, ¿no? Y bueno, la Master Room se titula Tan antigua como la sangre del drago, que es un libro, un verso de un poema de este libro de Andrea Abreu. A Andrea la conocerán seguramente muchas de las personas que están aquí por su novela boom literario Panza de burro. Pero Andrea publicó este libro, que es Mujer sin párpados, en 2017, perdón. Y quise aludir a uno de sus poemas, que es Mujer Piedra, con el título de la charla por varias cosas. La primera es porque quiero hacer un juego que empieza con Andrea, que va a ser un juego cruzado de autoras, ¿no? Porque cuando hablé con Ares, que recuerdo que cuando planteamos la posibilidad de hacer esto, pues fue en un directo de Instagram, de Ediciones Deliciosas, ¿no? En el marco de Apetitos. Pues se planteó el tema de hacer alguna actividad para generar una especie de genealogía propia, ¿no?, de autoras canarias. Y no quería hacer algo que habría sido lo lógico, ¿no?, ordenando un poco, poniendo un orden cronológico entre las autoras, porque quería llegar a una idea a través del caos que aparentemente se va a generar en este Master Room. Quería hacer un juego cruzado, es decir, coger una autora, cruzarla con otra autora que no necesariamente sea de la misma época, llegar a otra autora, como un poco el juego de las palabras encadenadas, pero leyendo poemas de cada una de ellas, eligiendo un elemento y llegando a otra autora, ¿no? Porque me interesaba mezclar autoras nuevas con autoras clásicas, con autoras contemporáneas. Me interesaba muchísimo la mezcla porque si ya es difícil llegar a leer autores canarios para la gente que está en Canarias, lo es más llegar a autoras, ¿no? Entonces quería un poco jugar con esa idea y jugar con que cuando llegas a un poco a lo que está fuera del canon, no lo haces de una manera arreglada y no lo haces ni siquiera de una manera intuitiva, porque esa intuición no existe, no te la han presentado, ¿no? Entonces, quizá el crear una genealogía propia, un canon alternativo o un anticanon, si quieren llamarlo así, puede tener ese elemento de atreverse a entender de una manera propia, ¿no? Y de atreverse a cruzar autoras, a cruzar temáticas, a decir, vale, esto viene de aquí, es una nueva forma de aprender a leer poesía, creo yo, el acercarte a voces que han estado silenciadas, porque al no entran en las dinámicas educativas de poder todavía, ¿no? Y no entran un poco en esa idea patriarcal de que la poesía solo puede ser leída de una manera. Entonces, no esperen de este Master Room algo muy académico y muy sesudo, primero porque no tengo formación filológica y segundo porque sí que les voy a presentar una lista de autoras que he elegido porque para mí han aportado en un poco lo que ha sido mi camino en leer poesía canaria escrita por mujeres y son las autoras que a mí me gustan. Al final fue muy difícil elegirlas y fue muy fácil ordenarlas y fue muy fácil encontrar diálogo entre ellas y puntos de conexión, ¿no? Es decir, se quedaron muchas cosas fuera, pero creo que estoy contenta con el resultado del juego. Así que bueno, un poco la dinámica de esto va a ser esa, ¿no? Voy a presentar una autora, hablamos un poco de ella, leemos un poema o dos. Mi idea principal era hacerlo con un solo poema, pero bueno, si una se inventa un juego puede hacer trampa. así que bueno, en algunos casos van a ser dos. Y como les dije, pues voy a empezar por Andrea Abreu, que bueno, creo que no hacen falta presentaciones ahora mismo cuando hablamos de Andrea, pero Andrea nació aquí en Tenerife, en Icod de los Vinos, que es un pueblo del norte,
en 1995. Es autor de este poemario, Mujer sin párpados, publicado con Versátiles en 2017, y también del fanzine Primavera que Sangra, que hace poco, creo que fue el año pasado, se reeditó con la editorial de Mi Paz, pero que o sea, en su momento fue lanzado en una publicación súper bonita en papel que hizo Andrea en la copistería, que no sé si fue en la copistería de la universidad, pero es precioso. Me habría gustado tener aquí un ejemplar para enseñarlo, pero bueno, es un fanzine sobre la menstruación. Y bueno, les voy a presentar un poco Mujer sin párpados. De este libro sí que voy a leer 2 poemas, porque quería hablar de una cuestión que es muy importante en el libro y que voy a enlazar con la siguiente autora, que es el nombre, ¿no? Que creo que además es un símbolo bastante recurrente en las poetas de nuestra generación, ya no solo en Canarias, sino en España en general. Pero claro, es un poco obligado leer el poema que da título a esto, ¿no? Que es Mujer Piedra, que tiene una cita de Luz Pichel que dice: conocí a una mujer con 12 hijos que decía no haber amado a nadie. Mujer Piedra. Conocí a una mujer tan antigua como la sangre del drago, una mujer con miriadas de hijos encima de los hombros, larga como los pinos, astuta como una yegua, una mujer que solía lamerse la tristeza de los ojos con la larga lengua de una vaca, incapaz de pronunciar cansancio, tedio, desidia, miedo. Una mujer tan sola y tan llena de recuerdos, un cántaro de agua, un parral de uvas verdes sobrevolando un patio aterido por la noche. Una mujer tan seca como la fuente de su seno. Una mujer con el cuerpo herido y con los cascos en las patas. Tan salvaje como un gato, tan temida. Yo conocí a una mujer tan antigua como la sangre del drago. Y bueno, a mí este poema me encanta este libro. En general, yo no sé si a día de hoy Andrea lo ha dejado un poco atrás, porque creo que es algo que pasa un poco, ¿no? Con los libros que publicas siendo un poco joven, pero bueno, a mí es un libro que me encanta y estaría toda mi vida hablando de él, que además tengo como una cuestión emocional muy grande con él, ¿no? Porque bueno. Y bueno, el segundo poema que les quería leer, que es el que vamos a comentar, es Dibujar el nombre. Dibujar el nombre, olvidar a que existo, descifrar los vestigios del drago sordo, cortar en pedazos la tristeza, hacer un collar con la tristeza y luego usarlo, usar el miedo y luego romperlo, lanzar las cuentas por la ladera, penetrar el tiempo a través del sofá, no levantar la cabeza del sofá, romper el teclado del ordenador a puñetazos, trasminar la tierra hasta llegar a ti, henchir los pulmones de polvo y de hierro, rendir el cuerpo a la miseria, dibujar mi nombre y luego escupirlo. Estuve pensando antes, justo cuando estaba un poco repasando lo que quería decir, que creo que muchos elementos de los que voy a hablar están en este poema y me parece además algo súper guay porque es una de las autoras más jóvenes que voy a tratar. De hecho voy a tratar 2 autoras jóvenes, 2 del 95, y en las 2 están presentes esos elementos, ¿no? Y si hablamos de genealogía, que es de lo que vamos a hablar un poco, pues al final es algo que te, no sé, que te hace entender, ¿no? Muchas cosas te hace entender a dónde han llegado ciertos procesos que se abrieron con otras autoras, cómo se leen a las autoras actualmente, qué cuestiones han cambiado, ¿no? Qué interpelaciones quizá un poco a la tradición han cambiado y por qué han cambiado, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, que muchos de los elementos que vamos a hablar, que son el cuerpo, la relación del cuerpo y la naturaleza, un poco también el tema de, bueno, no está exactamente en este poema, ¿no? Pero el tema de la vuelta a la infancia o recuperar la perspectiva de la infancia, el sentirse un poco a medio ser y el nombre, ¿no? Que es la cuestión que más me interesa ahora mismo, un poco para enlazar con la siguiente autora. ¿Por qué puse a Andrea la primera, aparte de por todo esto? Porque creo que cuando hablamos de, o si quiero hablar un poco de identidad, ¿no? En poesía,
y en narrativa, en caso de Panza de Burro, pues acabo recurriendo a Andrea porque creo que su propuesta literaria es un poco como encapsular la identidad, ¿no? O resumirla, tensarla de alguna manera para que quepa en otras narrativas. Y en el caso de Panza de Burro, esto ocurre con la infancia. Creo que cuando Andrea lo escribió, un poco por cosas que he hablado con ella, ¿no? Sí que tenía la preocupación de encapsular ahí dentro todas sus periferias, ¿no? Tanto la periferia de niña que creció en Canarias, que tuvo 10 años en 2005, como periferias relacionadas con la clase, relacionadas con la orientación sexual también, ¿no? Con muchas cuestiones. Y creo que Mujer sin párpados lo hizo de otra forma. Andrea me comentaba un día, hace tiempo, que ella sentía que las personas que nos preocupamos por escribir sobre la infancia vamos un poco en escalera, ¿no? Que empezamos me ponía de hecho de ejemplo a ella y a Sabina Urraca, en plan que escribimos sobre la infancia, después llegamos a la adolescencia, después a la adultez, ¿no? Pero yo creo que en su caso sí que fue un poco al revés, porque no sé si no tuvo en cuenta el poemario, ¿no? Creo que este poemario habla de dejar atrás la adolescencia y convertirse en mujer o empezar a ser leída como mujer cuando tú te todavía como una adolescente, ¿no? Y Saskun, que es la librera de la librería de mujeres, siempre que habla de este libro, comenta que todas las citas son de mujeres, ¿no? Y eso sí que tiene un sentido porque creo que una de las cosas de este libro es esa pérdida de no sé quién soy todavía, pero empiezo a descubrir que soy las otras, ¿no? O empiezo a descubrir que puedo ver las otras. Y empiezo a descubrir que leer literatura escrita por mujeres me lleva a entender cosas de mi propia identidad y eso me genera un sufrimiento, pero a la vez me genera una acogida, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso está muy, muy presente en la poesía de Andrea Abreu, ese llegar a las otras y esa idea un poco de la poesía como cosa colectiva. Y el poema que les leí antes, de Mujer Piedra, también pues es otro de los polos o nos lleva a otro de los polos del libro y de su poesía, ¿no? Que es un poco ese mirarse entre generaciones y entenderse también de esa manera, ¿no? Ya no entender a tu abuela como la persona que te ha cuidado como persona individual, sino entender a tu abuela como persona que ha vivido unas opresiones y que en ti se ven de otra manera, ¿no? Pero son las mismas. Y bueno, ese proceso precisamente llega al cuestionamiento del nombre y al querer a la vez reivindicar el nombre, ¿no? Al buscar el nombre. Y eso lo conecto con la siguiente autora, que es una autora que me apasiona, así que me voy a emocionar un poco, que es Natalia Sosa. Que además este año se le dedica el Día de las Letras Canarias, que aunque se llame Día de las Letras Canarias, es el año de las Letras Canarias, no se confundan. Y ha habido y está habiendo muchísimas actividades en torno a ella, lo cual es una gran noticia porque es una autora que ha pasado mucho tiempo estando muy olvidada, que ha sido muy mal leída además, ¿no? Y que creo que ahora sí que estamos en un contexto propicio para que las claves para leerla bien puedan darse, ¿no? Y puedan darse además desde las vías institucionales y desde todo tipo de vías. Bueno, Natalia Sosa nació en 1938 en Las Palmas de Gran Canaria. En 1955 empezó a publicar textos en el semanario Antena y a partir de ahí pues, fue publicando poemas en varios lugares, como por ejemplo Mujeres en la Isla. Además publicó crónicas y textos en prosa en varios periódicos. Y bueno, es autora de los poemarios Muchachas sin nombre y otros poemas, Autorretrato, Diciembre, Cuando asombra la tarde y el libro póstumo Los poemas de una mujer apátrida. Todos estos textos están disponibles en Torremosas, como les comentaba en Ares. Hay 2 volúmenes. Está No soy Natalia, que se publicó en 2018, que recoge más o menos la mitad, y Soy Éxodo y Llegada, que se publicó este año, además en el marco del Día de las Letras Canarias, porque Torremosas ha colaborado en varias ocasiones con el gobierno de Canarias por el Día de las Letras Canarias. Y bueno, ahí tienen disponible pues toda la poesía de Natalia Sosa, que la verdad es una gozada. También publicó 2 novelas, pero bueno, hoy vamos a hablar de poesía, así que ahí lo tienen. Una de las cosas importantes para entender a Natalia Sosa es que hay que saber que fue lesbiana en el franquismo. Por eso les decía que ha sido mal leída, porque con ella ha salido un poco el debate de si hay que entender la
las obras de las autoras a partir de sus biografías, ¿no? Que es una cuestión bastante controvertida porque por un lado, pues hay que evitar buscar correspondencia siempre entre las obras y la vida de las autoras. El otro día publicó un artículo hablando, bueno, esto lo anecdótico, de que alguien había pensado o había dicho que yo era Isora en panza de burro. Ese tipo de cosas hay que evitarlas, pero sí es cierto que una cosa importantísima cuando leemos autoras es el tema de la cuestión de la identidad, ¿no? Y que esto que les decía antes, hablando de Andrea, de que al final la identidad es un proceso colectivo y si la literatura es una herramienta para mostrarla y para resolver conflictos, ¿no? En cuanto a las identidades. Entonces, bueno, con Natalia Sosa ha ocurrido un poco esto, que ha sido mal leída, pero ahora la cosa está yendo bien. Les voy a leer de ella 2 poemas, voy a volver a hacer trampa. El primero, que es su poema, creo, el más conocido, que es Muchacha sin nombre, que dice así: no me llamo Natalia, jamás nací, o si nací fue muerta. El sol extendía sus primeros rayos por una madrugada fatídica de marzo, mas no era yo la que su luz bebía. Yo no existí jamás. A lo sumo fui venas, manos, sangre, un corazón pequeño y precintado, pero no fui jamás destinada a ser alguien. Mi nombre, yo, Natalia, estará escrito en un papel cualquiera, en los labios que no saben lo que hablan, en tardes remotísimas y ausentes, acaso, en el tiernísimo corazón de alguien. Mas yo no soy yo, no soy Natalia. Este poema es bellísimo, o sea, me encanta. Y bueno, la cuestión del nombre creo que siempre, o al menos me parece a mí, siempre es un desafío, ¿no? Cuando se usa en poesía, porque sí es cierto que tradicionalmente la poesía ha sido como una cuestión muy de... Ha habido una separación muy grande en poesía, en lo que es lo mental y el cuerpo, ¿no? Y eso ha llevado a otras dicotomías, como la separación entre pues el yo poetizable y el yo que vive, ¿no? Y ahí está un poco el tema con el nombre. Natalia Sosa es curioso porque ella no reivindica su nombre, sino que lo niega, ¿no? Al final, pues leyendo su obra un poco en orden, ves un poco su proceso de cómo ella misma se fue aceptando y fue lidiando consigo misma y con su identidad. Es curioso por eso mismo, ¿no? Que les comentaba del desafío, porque precisamente ella se muestra un poco a medio hacer en los poemas, como les contaba de Andrea, y usa la poesía como herramienta para encontrar, como decía ella, pues su patria, ¿no? O para encontrarse a sí misma, para elaborarse, ¿no? Entonces el tema del nombre, pues es un negar el nombre porque se niega la identidad que nos viene dada, pero precisamente el nombre se encuentra en la poesía, ¿no? Porque se encuentra en un entramado que creas para poder ser tú y para poder hablar, ¿no? Al final la poesía de Natalia Sosa es todo un entramado de imágenes de, pues no sé, pues, por ejemplo, habla de una almendra amarga para hablar del clítoris, ¿no? O sea, es un entramado de imágenes para hablar de lo que no podía hablar en su momento y de lo que ella misma, por la situación que vivía, no era capaz de hablar. Entonces, bueno, a mí es que, ya les digo, les recomiendo muchísimo leer a Natalia Sosa y bueno, no sé, me parece muy importante su poesía cuando hablamos de cuestionamiento al orden patriarcal, me parece brutal. Y bueno, hablando de cuestionamiento, llegamos a Tina Suárez, que es un poco, o la he puesto aquí un poco como opuesta a Natalia Sosa, en cuanto a que Natalia se enfrentó al orden patriarcal hablando sobre sí misma y llevándose la poesía hacia lo autobiográfico. Y Tina Suárez lo que hace es dar voz a las personas que no la tienen, ¿no? A los cuerpos que están en los márgenes, a las feas, a las gordas, a los cuerpos queer, ¿no? Ella, a las locas también, ¿no? Tina tiene una poesía que es muy, es muy irreverente, a mí me encanta. Además hace muchísima reinterpretación y relectura de los clásicos, también en ocasiones de los cuentos infantiles, y se convierte un poco en alguien que está ahí interpelando a la tradición y mostrando lo que nos ha hecho visible, ¿no? Juega un poco con la idea de violencia epistémica y con el tema de que hay pues ciertas cuestiones que no se recogen o que no han formado parte del relato de la historia,
pues por las dinámicas de violencia que han silenciado eso, ¿no? Y ella convierte la poesía y convierte el juego con el que ella crea poesía, porque ahora les leo, ella es muy... pues lo convierte en una forma un poco de sanar esa violencia, ¿no? Y antes les hablaba de que cuando llegamos o nos metemos un poco a crear un anticanon, podemos poner nosotras las reglas, ¿no? Porque no están puestas. Pues Tina lo que hace es indagar en cosas que aún no están elaboradas o que están elaboradas de aquella manera y ella elabora de otras y nombrarlas de una forma propia, creando un estilo súper propio que no he visto en absolutamente nadie más, porque las cosas que aún no han sido nombradas no pueden ser nombradas con el lenguaje con el que se han silenciado, ¿no? Entonces, bueno, elegí un poema de Tina que se llama Foto de colegio, pertenece a su último poema, bueno, su penúltimo poemario, que es Yo amaba a Toshiro Mifune, no sé si dije bien el título, que está publicado en la Biblioteca Básica Canaria, que por cierto, este año se actualizó porque se lanzó pues hace tiempo una colección en la que solo había una autora, creo, o dos. Sé que está Nivaria Tejera, pero puede ser que haya otra. Y ahora pues se equilibró lanzando pues obras de autoras canarias, ¿no? Y bueno, este poemario de Tina forma parte. Foto de colegio. Esta, la del margen izquierdo, la que no mira la cámara. Le sobrarán efectos personales para suplir sus carencias afectivas, cajas de música, viejas postales, figuritas cicatrizadas con la técnica kintsugi. Compondrá a diario su impostura, saludará cabizbaja a los vecinos, más por instinto que por cortesía. Buscará en manuales, en tratados, en compendios, cómo desaprender el vicio de estorbarse. Desertará de la realidad, convertida en aquello que lee, en aquello que escribe. Abrazará la fe de la poesía y tendrá toda la rabia por delante. La del margen izquierdo, la que no mira a la cámara. Oficiará sus horas muertas con poemas que aliviarán a plazos el hastío que la consume. Ensayará artificios para ataviar pecados y obsesiones y delitos. Sus versos olerán a pólvora, vomitarán arsénico. Tendrán el perfil herido de una hoja de cuchilla. Esta, la de patética estampa, se condenará a ser poeta, caerá en las garras de sus fabulaciones, será una tímida homicida. A mí este libro de Tina me encanta porque, bueno, es uno de los elementos del libro en realidad, no es que el libro trate solo de eso, aunque está muy presente. Hace un poco una reelaboración de la idea de poeta y lo lleva un poco a lo que es ser una poeta, no siendo lo que tradicionalmente es ser poeta, ¿no? Es un poco reelaborar la idea de mujer poeta, pero desde fuera del canon patriarcal, y me parece brutal. Y bueno, hablábamos eso de Natalia Sosa, ¿no? Que al final interpeló desde sí misma, pues Tina lo hace dando voz y eso es muy chulo, porque además hablando de eso, de lo que les contaba, ¿no? De los cuerpos que había en los hombres, pues acaba hablando de sí misma, es una manera opuesta de llegar a la identidad. Y bueno, la siguiente autora, que también contrapongo, es María Teresa de Vega, que nació en La Laguna, aquí en Tenerife, y estudió filología románica, que el otro día me explicó que es lo mismo que filología hispánica, solo que antes se llamaba así, en la Universidad de La Laguna. Ya había cursado 2 años en la Escuela de Bellas Artes de Santa Cruz. Vivió muchos años en Madrid, donde impartió clases de lengua castellana y literatura. También las impartió aquí en Tenerife. Y es autora de los poemarios Perdonen que hoy no esté jovial, Cerca de lo lejano, Mar cifrado y Necesidad de Orfeo. También de varias novelas y varios libros de relato, pero bueno, como les decía antes, pues estamos hablando de poesía, aunque también es muy interesante María Teresa de Vega como narradora, ¿no? A ella se le acaba de dedicar, de hecho, el Día de las Escritoras, porque aquí en Canarias, no sé si se hace en otras comunidades, supongo que sí, pero siempre el Día de las Escritoras pues se dedica a una autora, ¿no? Y este año pues se le ha hecho el reconocimiento a ella, además la Asociación Canaria de Escritores, que antes era Tinerfeño, ahora es Canaria, le dio además su premio a la trayectoria literaria.
que no sé si fue el 2020 que nos había dado, el 2021, tengo que mirarlo. Y bueno, un poco, si les hablo, como les hablaba, ¿no? De interpelación y de atrevimiento. María Teresa de Vega lo hace de una forma totalmente opuesta a Tina, porque su atrevimiento y su interpelación un poco a lo que es la tradición, el canon y demás, es a través de la búsqueda de lo sublime, algo que de hecho ha estado muy presente en lo que es la tradición poética masculina y que además, de lo que además se ha expulsado mucho a las mujeres, ¿no? La forma femenina de buscar lo sublime nunca ha estado presente porque se entiende que en los espacios privados no está lo sublime, ¿no? María Teresa de Vega lo que hace es convertirse un poco en, como dice mi amiga Elena Villamando, en un pajarillo que mira al mundo desde su balcón y se atreve a entender que contemplar un paisaje es crearlo también, ¿no? Y que el diálogo con la naturaleza no es un diálogo vertical, sino que es horizontal y que la persona que escribe, pues, busca lo sublime también en sí misma, en su propia mirada, ¿no? Entonces no sé, tiene una poética muy chula que además es bastante solemne, ¿no? Por eso la quise contraponer con Tina, porque Tina juega con lo irreverente, juega un poco con lo sucio. María Teresa de Vega no, pero sí que utiliza la ironía. Ella además es una persona muy irónica cuando la conoces en persona, ¿no? Y, y un poco yo entiendo que su ironía forma parte de ese reclamo de lo sublime, porque al final colocarse ahí implica también mirar hacia lo que es mundano y entender un poco cuáles son las violencias y cuáles son qué es lo que nos aleja, ¿no? Así que, bueno, elegí un poema de este libro que a mí me encanta, que escribí además hace poco sobre él en el proyecto Mujeres Canarias de Alegando Magazine, que les recomiendo mucho visitar. La web es mujerescanarias.com. Y bueno, Mujer en la escalera. Mirlo, pequeño Orfeo, tu canto hace florecer mis jardines, borrar la languidez de sus tallos, despertar la hoja soñolienta por ausencia de fe. Sin saberlo, obras el milagro, del color hasta la periferia del pétalo. Entraste en mi casa porque la puerta estaba abierta. Quedaste mudo sobre la mesa como esfinge de ébano, erguido el pico sobre la barriga negra y las dos patas tensas por la equivocación. Fijamente mirabas la escalera por donde yo ascendía. Entonces estaba más arriba que tú, yo, mujer, bípedo ambicioso que necesita muletas para ascender. ¿Sabes que caemos, que rodamos por las rampas de Babel, en el piso de figurada criatura irreductiblemente cómica? ¿Sabes que poseemos años disminuidos, inválidos, días de garganta sitiada, en las venas empalizadas de escombros, la vida en horizontal soñando valles? Entre altas montañas el fecundo valle. A través de él marchamos hacia horizontes velados, y tras el velo, plena de fuerzas, la promesa prometida, la promesa esperada, y un radiante azul sobre los empequeñecidos, entonces, precipicios de la tierra. Tras el velo, el ávido apicultor que fertilidad aguarda, que por el corazón seguía, grávido el mismo de esperanza, buscará los paneles. Bueno, lo que les contaba, ¿no? O sea, lo que les contaba al principio de un poco el elemento de cuerpo-naturaleza, que es algo que normalmente es presente en la vida escrita por mujeres, pero yo siento que en el caso de, bueno, igual porque, porque las conozco más, ¿no? Pero yo siento que en el caso de las autoras canarias, pues está doblemente presente. Y al final son como paisajes muy, muy concretos y una mirada hacia el paisaje como muy concreta, ¿no? Pero bueno, les hablaba de atrevimiento a la hora de elaborar el paisaje y esto lo enlazo con la siguiente autora, que es Lucía Rosa González, que es una autora palmera. Es poeta, narradora y dramaturga, ahí sale. Es premio de teatro de Santa Cruz de la Palma, lo fue en 1991 por la obra Mujeres dominantes, hombres obedientes. Y bueno, fue premio Pedro García Cabrera en 1994 y ha publicado pues varios poemarios a los
que les recomiendo muchísimo acercarse, porque siento que es una autora que no está teniendo tanta visibilidad, y creo que es una de las mejores autoras que tenemos. Además, si les entra un poco la curiosidad, ahora está publicando crónicas poéticas sobre el tema del volcán, porque ella está en La Palma, y son muy buenas, así que les recomiendo que las lean. Bueno, les voy a leer un poema suyo antes de empezar a comentar, que me gusta mucho, se llama La lluvia horizontal. La lluvia horizontal. La lluvia horizontal engulle la montaña. La montaña está dentro del vientre de la lluvia. Su organismo de lluvia rebosa tierra oscura. Entonces, nuestros pasos de niña en la montaña caminan en la lluvia, resuenan con la lluvia horizontal, llegarán al océano. Los pasos son tan cortos, se ahogarán. Demasiado voraz es el océano. Oh, lluvia engullidora, los nidos de las grajas están ahora en esta lluvia que es tu savia. El orín de los perros de montaña cae desde tu nube, y el canto de los mirlos. En la errancia de seres tan dispares por el tiempo borroso existe concordancia. Y bueno, ya que estábamos hablando de un poco de osadía, pues creo que en el caso de... Es que esta parte me encanta porque me encanta la contraposición que hizo con la siguiente. La osadía en Lucía Rosa está en hacerse preguntas, ¿no? En un poco lo que hablábamos con Natalia Sosa, de mostrarse sin elaborar del todo en los poemas. Sus poemas están llenos de preguntas que se le hacen, pues, a la naturaleza, que se le hacen a los otros, que se le hacen al cuerpo, ¿no? Y no son preguntas que parten de la voluntad de saber, ni siquiera lo son preguntas que, como creo que suelen ser las preguntas en poesía, que parten de la voluntad de preguntar, de interrogar y de dialogar, ¿no? Es un poco eso que les comentaba hablando de Maite de Vega, de sentirse presente en la naturaleza, pero aquí sentirse presente desde una interpelación directa, y a mí eso me parece súper osado, sobre todo teniendo en cuenta que... que la poesía escrita por mujeres pues ha estado mucho tiempo condenada a ser un arte menor, y que la duda se ha excluido por eso, ¿no? Porque parece que debemos estar doblemente seguras de lo que planteamos en nuestras poéticas, y que no sé, a mí la duda me parece un elemento muy poderoso en el feminismo y muy poderoso en los estudios de género en general, y creo que llevar la duda hacia lo que es poetizable y hacia lo que es concreto, ¿no? Es algo muy chulo, y bueno, les recomiendo muchísimo que se acerquen a la poesía de Lucía Rosa, porque es una autora muy, muy interesante, y no sé, creo que hace muchas aportaciones interesantes y que además tiene una poética muy singular, ¿no? Entonces, bueno, y a ella quise contraponerla precisamente con una autora a la que no creo que haga mucha falta presentar, que es Josefina de la Torre, que bueno, nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1907, y fue, como ya seguramente sabrán, pues fue escritora, también fue actriz, también fue concertista, y que formó parte de la Sin Sombrero, ¿no? Y bueno, les decía que la contraposición que quise hacer con Lucía Rosa es chula. Seguramente igual les parece una mamarrachada, pero a mí me parece algo muy poderoso, ¿no? Que es que yo siento que la poesía de Josefina de la Torre pues es muy de asegurar, ¿no? Es muy de jugar con la naturaleza, y también con esa osadía, pero asegurando siempre. Y que además, si nos acercamos a su biografía, pues su vida fue muy de asegurar, porque en su contexto histórico había que asegurar, ¿no? Ella se presenta en un texto diciendo algo así como: soy Josefina de la Torre, me encanta conducir y juego a tenis. Que claro, si te pones a indagar, es como, vale, en ese momento las mujeres no conducían, y estaba muy mal visto que las mujeres hicieran deporte, ¿no? Estuve antes curioseando la constelación de escritoras canarias, que por cierto es un recurso que les recomiendo bastante, que en realidad es un recurso orientado a educación, pero que es muy interesante para descubrir autoras nuevas, ¿no? Bueno, autoras nuevas para gente que no, que no esté muy metida en la literatura canaria. Estaba curioseando y había un fragmento de una novela corta suya
en el que reflexionaba sobre un director de cine que rechazaba o que juzgaba a las actrices según lo guapas que fueran. Y ella decía algo así como que la actriz más fea lo había hecho súper bien y la actriz más guapa lo había hecho fatal. y cuestionaba, ¿no? El director decía algo así como que no entendía por qué la belleza tiene que ser el medidor. Y eso para el momento en el que vivió Josefina Torre, pues es algo súper chulo. O sea, por eso les decía lo de la afirmación, ¿no? Siento que podemos un poco utilizar este meme, que me encanta, de no sé quién caminó para que tú pudieras correr, ¿no? Y Josefina de la Torre caminó para que podamos correr, y precisamente lo que les comentaba de la duda en el feminismo, ¿no? Podemos utilizar la duda en plantearla como discurso, porque otras autoras que han venido antes han asegurado, ¿no? Creo que es muy importante tener eso en cuenta, que al final las conquistas pues vienen de antes, y a mí me alegra muchísimo que se esté haciendo justicia con Josefina de la Torre, y que siento que ella es una autora que pues está bastante metida en el canon. De hecho se está estudiando ya en los centros y me parece genial. Y bueno, elegí un poema de Poemas de la Isla, que bueno, es que es muy difícil elegir un Josefina de la Torre para leer, pero bueno, lo elegí un poco a voleo para no estar descartando. Por el viento y por la brisa, la lluvia viene cantando su canción de prometida. Sacude todas las hojas del olivo y de la encina y multiplica sus notas temblorosas de alegría. La lluvia vino cantando, irisada de sonrisas, y dejó mi traje blanco bordado de su armonía. Regalo de la mañana sobre mi frente prendida en un acorde brillante y húmedo de mediodía. Tenía otro aquí debajo. Vale. La tarde tiene sueño y se acuesta en las copas de los árboles. Se le apagan los ojos de mirar a la calle, donde el día ha colgado sus horas incansable. La tarde tiene sueño y se duerme mecida por los árboles. El viento se la lleva, oscilando su sueño en el aire. La relación de las autoras con la naturaleza siempre ha sido algo un poco controvertido, porque al final, pues un poco en la división del mundo entre naturaleza y cultura, a nosotras nos toca la naturaleza, ¿no? Y muchas veces ha sido un poco arma de doble filo, porque muchas autoras han querido, no es algo que suceda ahora, ¿no? Pero históricamente, pues muchas mujeres han querido apropiarse de la simbología de la naturaleza, no de una manera masculina, es decir, no llegando a ella a través de la violencia, ¿no? Porque un poco en el canon occidental masculino, cuando los hombres se han aproximado a la naturaleza, ha sido con las lógicas de la violencia de las mujeres, ¿no? Un poco de expoliarla, ¿no? Y en el caso de las autoras, pues el acercamiento ha querido ser otro, y que tiene que ver, ¿no? Un poco con analogarse a sí mismas con ella, de identificarse. Y bueno, no sé, creo que esto ya lo estoy diciendo como inciso, pero creo que el meterse a indagar cuál ha sido el desarrollo de la simbología, de las simbologías relacionadas con la naturaleza en la poesía escrita por mujeres, creo que es muy interesante, y no sé, creo que es un trabajo académico que me gustaría hacer. Así que si alguien tiene oportunidad de hacerlo, que lo haga. Vale. La siguiente autora, que también es una autora que me gusta mucho, a la que se le hizo el reconocimiento del Día de las Escritoras el año pasado, por cierto, es Olga Rivero Jordán, que bueno, que ahí tienen su foto. Nació en La Laguna en 1928 y falleció este año, el 14 de abril. Olga Rivero Jordán fue poeta y también trabajó como telefilista. Además, su vida estuvo marcada por cuestiones familiares y demás, por el franquismo, por lo que no tuvo la oportunidad de dedicarse por completo a la poesía muy pronto, ¿no? Empezó realmente a dedicarse a ello en los años 70. Y bueno, es autora de los libros Los zapatos del mundo, Girándula, La imaginista de sueños, y del volumen un volumen de poesía inédita que contiene varios poemarios, además de Memoria Azul, y de la reciente publicada antología, que está publicada en la colección de la Biblioteca Básica Canaria que les comentaba, que creo que es un volumen muy interesante para acercarse a la poesía de Olga Rivero Jordán, porque además a mí me gusta mucho, o sea, no soy muy de antologías en general,
pero me gusta mucho ver la poesía de alguien ordenada cronológicamente, ¿no? Porque al final ves qué elementos han ido evolucionando y qué elementos se han ido y demás, ¿no? Y es algo muy guay. Y bueno, em, Olga Rivera Jordán, pues, tiene una poesía muy peculiar. De hecho, me costaría muchísimo enmarcarla en cualquier tendencia, ¿no? No sé, es como muy, no sé, tiene una poesía muy, muy peculiar. Y pues su mirada, como la de María Teresa de Vega, como hablábamos, ¿no? Como la de Josefina de la Torre, pues también su mirada poética también recoge elementos, ¿no? Y usa la memoria un poco como espacio del que se saca el juego de la poesía. Creo que al final, leyéndola, pues podemos entender, o por lo menos yo, un poco la idea de razón poética, ¿no? de María Zambrano. Creo que tiene mucho, mucho juego dentro de lo que es la poética de Olga Rivera Jordán. También la considero un poco como María Teresa de Vega, dama creadora, en el sentido de que también tiene un poco el atrevimiento, ¿no? de usar la poesía para crear la belleza, no solo para contemplarla o entenderse a sí misma como alguien que un poco pues da forma a esa belleza. Su poesía además pues tiene un componente muy muy corporal, cosa que me entusiasma porque me encanta el tema del cuerpo en la poesía. Creo que, como les hablaba antes del tema de la naturaleza, ¿no? También es un tema muy controvertido cuando hablamos de poesía de mujeres, porque siempre se ha enlazado pues, con el tema del arte menor y demás, y con la poesía para mujeres, ¿no? o temas que solo interesan a las mujeres. Además, el cuerpo de las mujeres pues es algo que ha recibido muchas violencias y se ha erotizado muchísimo. Y bueno, creo que cuando una autora se apropia de ello y lo trabaja bien, es muy poderoso. Les voy a leer un poema de Olga Rivera Jordán que se llama La Lejana. Me empeñé en hacer bien la cama para cuando lloviera. Tanto desfallecer para nada. Un día unté mi cara con gelatina, a ver si te fijabas. Solo las moscas se posaban y tú lento. Perdí mis gafas nuevas en no sé qué mercado. Y tú no levantabas la vista. Estabas en otra parte, inflando globos. Y yo untada de bermejo carmín. La mirada caía sobre un balcón blanco. Era tanta tu pasión, cosas banales, para no verme la faz, y yo vi el sol allá afuera, y siempre sola, meditando qué hacer. Un muro invisible se nubló frente a frente. El pasado está fuera de mi alcance. Ahora qué hago, metida en los rabiosos sesos del que fuera mi amado. Si la moviola volviera con esa imagen fija, la estampida de las nupcias se fumará a la charca del olvido. Bañada, hecha trozos, ya no siento arder las mejillas, se volatilizan para gozar del aire, dejar la nave hundida allá lejana. La cuestión me interesa muchísimo, hablando de Olga Rivera Jordán, la cuestión del erotismo en su poesía, porque creo que tiene un poco una cuestión es una cuestión un poco de fondo y de forma, ¿no? Porque sí que su poesía pues es muy táctil, muy, muy erótica en cuanto a imágenes y en cuanto un poco a dónde se coloca, ¿no? No sé, este poema tiene muchísimas imágenes eróticas, por ejemplo, pero creo que también su forma de acercarse a la poesía era muy erótica en sí, en el sentido de que no sé, yo cuando la leo me imagino un cuerpo un poco dejándose atravesar por lo que está tocando en ese momento, ¿no? O lo que ha tocado antes. Es una poesía de sensaciones al final y no sé. A veces con este tipo de poéticas me planteo una cosa que es una tontería, que es algo así como si ese poema hubiera sido escrito en otro momento, o hubiera sido escrito en otra habitación, sí sería distinto, ¿no? Es ese tipo de poética que también cuestiona las lógicas masculinas occidentales, ¿no? De la separación cuerpo-mente, porque al final es escribir desde el cuerpo, no solo sobre el cuerpo, sino es dejar que el cuerpo tenga voz y que la memoria corporal tenga voz. Entonces, bueno, a mí, no sé, Olga Rivera Jordán me parece como alguien que indaga la propia memoria, saca muchísimos elementos y al final te cuenta algo. Creo que puede parecer escritura automática. Ayer, de hecho, hablaba con Carlos, Carlos Bruno, que está aquí conectado, sobre el tema de la escritura automática. Él decía que eso es un término muy engañoso porque realmente él cree que nadie la hace, porque siempre estás queriendo contar algo, ¿no?
Y en el caso de Olga Rivero Jordán, pues creo que es eso, ese interrogar a la memoria propia y al final pues contar la identidad a través de cosas que aparentemente no están hablando del yo. Entonces, bueno, no sé, también tienen un perfil suyo en el proyecto de Mujeres Canarias de Legando Magazine, si lo quieren visitar. Y bueno, llego a la última autora, que es la otra joven. Esto no lo hice adrede, en plan, yo no quería partir de una autora joven y llegar a una autora joven. Se dio así, pero me parece una forma chula de encadenar las cosas, porque al final pues sí que les habla de que en el poema de había elementos de los que iba a hablar un poco en todo este rato. Y también los hay en los poemas de esta poeta de las que les voy a hablar, ¿no? Y partir de una y llegar a la otra, pues me parece una forma guay de hablar de genealogía porque no sé, siento que hay cosas que tienen sentido en lo que estoy diciendo, entonces bueno, es Lana Neble, que es de Lanzarote, nació en 1995, es ilustradora también, les recomiendo muchísimo tanto leerla como acercarse a su trabajo como ilustradora porque es brutal. Y bueno, acaba de publicar Ropa Vieja, que es este libro, con la editorial 16. Y bueno, es un poco lo que le decía, ¿no? Una de esas autoras jóvenes canarias que nos hemos ido a publicar en editoriales peninsulares, a pesar de que creemos firmemente en las cosas hechas desde Canarias, ¿no? Por las dinámicas de poder que les contaba, no tiene nada que ver con las editoriales canarias. Y bueno, tuve la suerte de estar hace poco en Lanzarote presentando este libro con ella, y es un libro muy peculiar porque es un libro de poesía, pero es narrativo, ¿no? Es un libro que no, es decir, cuya construcción es totalmente narrativa. La puse detrás de Gary Verdán porque Lana también juega con la memoria, pero no juega con la memoria para usarla como propuesta poética o un poco como asidero poético, ¿no? Lana juega con la memoria desde la historia de Ropa Vieja, ¿no? Porque en Ropa Vieja pues habla de una hija que cuida a su madre. Además, algo muy chulo, no se especifica la enfermedad que tiene la madre, porque Lana dice que ella prefiere que cada persona pues entienda la enfermedad que le toque más de cerca, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando lo leí estaba súper segura de que estaba hablando del Alzheimer. Me dijo que no, que no está hablando de eso. Yo estaba súper segura porque mi abuela tiene Alzheimer, entonces creo que al final se cumple eso, ¿no? Te habla de cuidado y tú lo llevas a ti, entonces no sé. Bueno, Ropa Vieja es un poemario mm, que habla completamente, o sea, todo está orientado hacia el ámbito doméstico, y eso creo que al final es una culminación bastante potente de lo que les decía de X persona corrió para que yo pudiera caminar, ¿no? Porque el ámbito doméstico ha sido algo totalmente denostado en literatura, totalmente convertido en algo de lo que no era bello hablar, y hablar de cuidados y demás me parece algo brutal, que creo que está muy sido por nuestra generación, pero que no sé, Ropa Vieja no se podría haber publicado en otro momento, seguramente, ¿no? Entonces bueno, les voy a leer dos poemas de Ropa Vieja. Y bueno, mi madre se sentaba a la fresca, en la silla blanca de plástico, junto a las vecinas, y hablaban de nosotras, las hijas, como si fuésemos seres danzantes. Yo recuerdo ponerme en el bordillo mientras comía las frutas que todas me daban, dejando que su agua cayese por mis brazos y mis codos se volviesen dos fuentes, y con mi boca colorada decía, mira mamá, mírame mamá, mamá, mira. Y entonces, cuando ella giraba sobre la silla y posaba, los ojos en mi cuerpo, con la mirada de leche, todos los pájaros que anidaban en mi pecho echaban a volar. El otro poema. Levantaba mi camisa haciendo un hueco para ahí meter los higos picones, y echaba a caminar descalza sobre el rofe, por eso tenía los pies siempre negros y heridos. Mi madre amenazaba con lanzarme la chola, cada vez que me veía entrar por casa así. Yo le dejaba corriendo los higos sobre la mesa, y salía de nuevo al patio donde el sol punzaba fuerte. La escuchaba decir que me iba a quemar, pero yo,
que me ponía la mano en la frente y achicaba los ojos, permanecía quieta, esperando a que el viento me levantase y me llevase a un lugar distinto. Lo que se hace en Ropa Vieja es utilizar la memoria, o lo que hace el personaje de Ropa Vieja, porque creo que cuando hablamos de este poemario sí que podemos hablar en términos de trama y de personajes, ¿no? Porque además tiene un concepto súper importante de fábula el libro. Es usar la memoria para que la madre, para no perder a la madre, ¿no? Un poco para intentar traerla hacia una, que creo que, no sé, creo que es algo que con lo que muchas nos podremos identificar, ¿no? Personas que hemos convivido con gente que necesita ser cuidada, ¿no? Es como, bueno, tengo que recordar yo por ti, entonces, no sé, me parece un libro muy tierno en ese sentido, pero además creo que tiene un doble juego con lo de la memoria, ¿no? Porque en el libro, pues dentro del libro todo el rato es recordar, recordar es importante, hay que recordar, de hecho, el título Ropa Vieja, pues hace referencia a que la hija le cocina ropa vieja, que es un plato típico de Canarias para quien no lo sepa, a su madre, y cuando la madre se lo está comiendo, la madre, o sea, la hija siente que la madre está recordando algo, ¿no? Y dice algo así como que es un mensaje la comida. Entonces, la cotidianidad aquí se evoca todo el rato para intentar algo, pero es que precisamente la propuesta poética de Lana también es guardar la cotidianidad, porque estamos hablando de un poemario que usa el ámbito doméstico todo el tiempo, ¿no? Y que quiere llevarnos al ámbito doméstico. Y un poco también, conociendo yo a Lana y habiendo hablado esto con ella y entendiendo un poco la generación en la que se ubica, ¿no? Y cuáles son las cosas que nos están preocupando ahora las personas que escribimos, de lo que somos de los 90 y escribimos desde Canarias, bueno, de los 90 2000. Creo que también, como en el caso de Andrea, sí que le preocupa guardar la identidad, ¿no? Y llegar un poco a que todo se vuelva más local y universalizar desde ahí. Entonces, no sé, creo que ese doble juego con la memoria es muy chulo y les recomiendo muchísimo seguir a Lana, es una autora que acaba de publicar ahora y que, no sé, creo que nos va a dar cosas muy, muy chulas y bueno, me apetecía mucho acabar con, acabar con ella porque creo que muchas de las cuestiones que hemos tratado, como es el tema de la naturaleza, el tema del cuerpo, de lo íntimo, lo doméstico y demás, del autobiográfico, aunque en su caso no, ella no quiere que el poemario sea leído en esa clave, ¿no? Pues creo que se materializan aquí, como se materializan también en Andrea Abreu. Entonces bueno, no sé, espero que les haya gustado y bueno, por mi parte. Y llega el momentazo. Yo no sé los demás, pero a mí se me ha hecho muy corto. Pero es que, querida, vas a una velocidad. Sí, amiga, es una de mis características Es como como, persona. ¡guau! O sea, estaba en modo montaña rusa, ¿sabes? Sí, No me pero quiero. el problema es que en la vida también soy así, no es solo... No, bien, bien, bien. Si a mí no me molesta. Si el caso es que consigues que te atraviese todo. No sé cómo lo habéis vivido los demás, pero justo este momento y sobre todo antes de que a mí me dé por preguntar alguna cosa más, es el vuestro. A mí me encanta escuchar estos poemas con vuestro acento, porque claro, aquí de repente es como los estoy escuchando como debe ser. Ya, yo no sé cuándo, en qué momento, pero fue hace tiempo, no sé quién fue, pero leía a alguien de la península leyendo un fragmento de Panza de Burro y me explotó la cabeza en plan, Dios, no puede Claro. ser. Es que explota la cabeza, quiero decir, tú estás ahí leyéndolo y es como yo estoy, o sea, a mí me traslada directamente a Tenerife, pero claro, yo intentaba leer, yo que soy muy de leer en voz alta, intentaba leer en voz alta el libro y era como, venga, hasta mañana, a lo mejor otro día. Ese no me atrevería, ya te lo digo, a leerle en voz alta. Pues mira, cuando te estaba oyendo hablar, estaba pensando en una autora que no sé si es exactamente lo que buscas, pero al final creo que es la mirada más fuera de lo común, ¿no? Que veo hacia eso, que se llama Serena Cruz, que escribe un poco sobre el fenómeno turístico y su lugar como, ¿no? Un poco su identidad como persona que habita en un espacio turístico y un poco desde el otro lado, que es algo que además también tiene presencia en Andrea Abreu, porque es algo que está muy, muy presente en Panza de Burro.
Ya hablando de... Se me ocurre también, lo que pasa que, bueno, no sé si me estabas preguntando específicamente por autoras, pero hay otro autor que es canario, que es del 91, creo, 92, que es Geray Barroso Ravelo, que trata mucho este tema de la identidad isleña en relación con el tema de la colonialidad y demás, y creo que, no sé, te puede interesar. Pero yo creo que es un tema que en general en la poesía joven canaria se está tratando bastante. Además desde, no sé, creo que ya sí que estamos llegando, bueno, o se ha llegado desde hace tiempo, ¿no? A un punto de entender además las islas como lugar como lugares en los que hay muchas identidades, ¿no? Porque no es lo mismo ser del norte que ser del sur, las lógicas no son las mismas, hay lógicas también coloniales dentro de la propia isla, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que hay mucho ahí, pero te recomendaría empezar por ahí, por esos autores. Yo eso, quiero ponerte en un brete, porque claro, es aquello de Aída, háblanos de tu genealogía, cuéntanos cuáles son tus poetas canarias de referencia, o al menos algunas de ellas, etcétera. Pero claro, me hacía mucha gracia porque está muy bien cuando hablamos de esos referentes y de esas poetas con las que, bueno, pues que nos dicen cosas, que nos interpelan, porque además cuando hablamos de ellas pues, es como todo fácil, sale todo fácil, ¿no? Ya habéis visto ese torrente de información y de cosas interesantísimas que nos ha dicho. Y yo me acuerdo que la primera vez que hablé con ella, que fue precisamente para eso que ha mencionado ella, para el directo que hicimos en Instagram de Apetitos, que yo había hecho la primera lectura de Pueblo Yo y estaba como un poco que no sabía, ¿no? Que no sabía cómo hacia dónde agarrarme. Estabas ahí dudando y cuestionando. No, bueno, sí que es verdad que me quedaba todavía hacer una lectura más pausada y todas estas cosas. Yo siempre digo que cuando los poemarios se mastican bien y al menos con 3 lecturas, pues llegan más y al final me parece, a mí es como me llega mucho más, ¿no? Y estaba a falta yo de una lectura más pausada, pero escuchándote todo esto, de repente decía, claro, 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 si es que ella está haciendo todo un rodeo por su genealogía, pero tú en tu poesía y sobre todo en Pueblo Yo ya eres muy comunal, ya estás muy identificada con ese territorio y con las voces y con muchos de los temas de los que nos has hablado hoy. Entonces el brete, bueno, tampoco es tan brete. Quiero decir, léenos un poquito de Pueblo Yo, ¿no? Vale. Mira, justo lo tengo aquí, no es por citar, pero lo tenía aquí en el ¡Hombre, qué mínimo! escritorio. A ver, no, pero sí tienes razón, yo creo que al final las cosas que te interesan, o sea, las cosas que te interesan de otras poetas son cosas que se materializan en lo que haces tú, porque sí, porque al final son cosas que te apelan. Si te interesa algo es porque está presente en ti, y si escribes, usas lo que está presente en ti. Vale. Pues sí, pues le voy a leer un poema, que, en fin, de Pueblo Yo, que es este libro, que se llama Crees en cosas, que es mi poema comodín, porque me siento muy cómoda leyéndolo, la verdad. Em, Creías en los cocodrilos de las alcantarillas cuando te hacías trenzas y las cortabas en el baño del cole, y en la niña de las peras cuando masticabas chicles y te los pegabas a los zapatos y decías, hoy no salgo, hoy no puedo, no. Y en la bola que bajaba cuando la llave de tu cuarto, el sabor a sangre, las tuberías del pueblo dentro de tus brazos, dependemos de ti. Mantén la boca quieta y no grites, creías en las ranas del tejado, cuando no tenías piel, sino unos leggings, y hacías la tijera con los dedos, quiero rascarme la ansiedad, quiero rascarme, puedo ser piscina, de las que te dan alergia, cloro en los ojos, mirarnos debajo del agua, hablo con los perros, no saben qué decir, yo sí sé lo que quiero cantar. Y creías en mí, ese es mi truco, digo todo lo que pienso, mira, pasta de dientes, la roca fantasma, quedarme encerrada en un ascensor y morirme, soy piscina, llenas de gente, se hacen pis, es un secreto, tú crees en los secretos cuando estás sola y tienes costuras y se te ve el corazón, alergia, adiós, quítame esto de los ojos, tu nariz se cierra debajo del agua,
La belleza es una mosca que quería meterse en la piscina. Creías en ella cuando pensaba que podía nadar y en mí. Salta ahora cuando esté seca, te partirás el cuello. Cuánto amor necesito para llenarme de sangre. Entendiste que sería limpio, perdona, yo nunca dije que quisiera, pero entonces quise y creí. Y nada, hasta ahí el poemita. No, nos hacía un poco de falta. Como veis, con ella misma no tiene esta ansiedad de leer dos. ¿No? Bueno, ¿queréis hacerle alguna otra petición? Realmente el concepto de identidad que yo manejo sí que tiene cierto sesgo, porque al final es el concepto de identidad que se maneja en los estudios de género, porque, como les decía antes, mi formación académica es en periodismo, que bueno, que de teórico tiene poco, y sí que hice el máster de estudios de género, que al final lo que hace es darte una perspectiva un poco de muchas disciplinas, pero precisamente desde, ¿no? Desde los estudios de lo que son las identidades en los márgenes y periféricas y demás. Entonces, por eso uso un poco el concepto de identidad en literatura en relación a lo autobiográfico, porque precisamente es decir, los primeros textos del feminismo fueron autobiográficos y fue ahí donde empezó a elaborarse la identidad de mujeres en el espacio público, ¿no? Un poco eso que estaba reivindicando en ese momento el feminismo, de que la identidad de las mujeres existía en lo doméstico, pero no existía en lo público y se elaboró a través de, en este caso, de textos literarios que eran autobiográficos. Entonces, por eso lo relaciono con la autobiografía, porque sí que entendiendo la literatura como espacio político para situar identidades que no están dentro de lo que es la centralidad y dentro de lo que son los cánones, la literatura se convierte en herramienta para eso, ¿no? Entonces, de ahí un poco la relación, o sea, no estoy sustituyendo el concepto de identidad por lo autobiográfico, sino que estoy usando lo autobiográfico un poco como escenario en el que las identidades se elaboran y se repiensan, ¿no? No sé si me explico. O sea, no es cambiar uno por otro, sino es que precisamente la identidad en literatura para mí, por lo menos lo que son las identidades marginales, tienen un componente de elaborarse en lo autobiográfico. Muchas gracias por intervenir, muchas gracias por preguntar. Me ha parecido una pregunta interesantísima y me ha gustado mucho esto que apuntas. Me ha apuntado muchas cositas para reflexionar. Me ha apuntado esta búsqueda de lo sublime de lo que hablabas. He apuntado por aquí: comprender un paisaje es crearlo, buscar lo sublime en la propia mirada. Bueno, me llevo un montón de referencias, no voy a soltaros aquí un montón de notas que me he tomado yo, que seguro que vosotras y vosotros tenéis las propias. Desde aquí, por supuestísimo, agradecer a Aida por dejarse liar de esta manera loca. Yo sí, antes de despedirnos del todo, os quiero contar que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, que intentamos sobrevivir de momento voluntariamente. Estamos trabajando para divulgar literatura y arte hecho por mujeres, a todo lo que abarcamos, que no es todo lo del mundo, pero bueno, necesitamos unos brazos un poco más grandes. Que muchísimas gracias, que sin vosotras esto no podría pasar y sin vosotros no podría pasar y no podría ser, y que estáis, bueno, pues Ediciones Deliciosas es vuestra casa. Aida, querida, te dejo ya al final para tú despedirte, decir lo que tú quieras. Nada, que muchas gracias por conectarse y por escuchar y muchas gracias a ustedes, que al final ya se lo di antes, pero muchas gracias por el espacio y por hacer cosas tan chulas.